La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Queridos amigos y amigas, sean todos bienvenidos a su programa Educando en Valores, un espacio para aprender, reflexionar, crecer juntos, fortaleciendo los principios que nos ayudan a construir una convivencia más respetuosa, más humana. Gracias a todos por acompañarnos una vez más en su espacio que usted puede disfrutar a través de Vida FM 105.3, pero también como diferido a través de las diferentes plataformas. Le doy la bienvenida a mi compañero Jonathan Rodríguez. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Blanca, gracias a Dios. Y bueno, como siempre, contento de poder compartir contigo como cada semana y con las personas que nos escuchan siempre y nos agradan, pues nos hacen a nosotros sus cómplices cada semana para nosotros llevarles este contenido que a nosotros realmente nos gusta prepararle cada semana, que pensamos que le va a agregar valor a sus vidas. Claro que sí, recordarles a todos que este espacio es posible gracias a la Arquidiócesis de Santo Domingo a través de la Vicaría Episcopal de Educación, quienes hacen posible que este espacio llegue hasta sus corazones, hasta sus hogares. Y en el día de hoy, de manera particular, estaremos en el programa conmemorando el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Y para tratar este tema tenemos un invitado de lujo, un colaborador fijo de nuestra casa, Carlos José Reyes, y con él estaremos hablando sobre precisamente este tema, el trabajo infantil, el trabajo que realizan nuestros niños, adolescentes en las calles, en diferentes instituciones que quizás no es lo que deberían estar haciendo a su edad. Así que prepárense para escuchar las luces que nos arroja el invitado sobre este tema, pero antes nos encomendamos a las manos del Señor con nuestra acostumbrada oración. Así es que adelante, Jonathan. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este Día Internacional contra el Trabajo Infantil, pedimos, Señor, que bendigas el esfuerzo de cada una de nuestras familias en esta semana y nos mueve a la acción para que el futuro de nuestro trabajo sea siempre el sustento, el amparo y la alegría de todos nuestros niños y niñas. Señor, queremos presentarte nuestra sociedad para que cada día avancemos, para que podamos tener una sociedad más justa, una sociedad con más oportunidades, y que ningún niño, niña o adolescente tenga la necesidad de, a temprana edad, ser el sustento de sus familias, sino que más bien aprenda el valor de la responsabilidad y el trabajo como algo natural, normal, pero sin la presión de ser el sustento y la base de su familia o para poder sobrevivir en este mundo. Señor, gracias por esta semana y te pedimos por aquellas familias, por aquellos niños y adolescentes que viven en un mundo donde se les explota, donde no tienen oportunidades. Señor, te pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores.
Mantente conectado con nosotros todos los viernes a las 8 de la noche en esta emisora. Pero también puedes conseguir todos nuestros programas en YouTube Music, Spotify y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Estamos educando en valores a través de la radio y también en podcast. Un programa de la Vicaría de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Educando en valores. Y bien, amigos, estamos de regreso en su espacio, en su programa favorito de los viernes a esta hora y de todos los días, todas las semanas, Educando en Valores, porque nos educamos, porque nos enteramos de temas. Y en esta ocasión, hoy que es 12 de junio, nos convoca una fecha de profunda reflexión global. Se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Esta es una fecha que nos obliga a mirar de frente las realidades de la infancia en nuestro entorno, a entender los límites entre la protección de los derechos de los menores y la necesaria formación que requieren los jóvenes para el futuro. Es un tema con muchos matices que va desde la urgencia de erradicar la explotación laboral hasta el valor de enseñar a las nuevas generaciones el sentido de la responsabilidad y el valor del esfuerzo. Y para entrar en este panorama con la sensibilidad y el equilibrio que merece, nos acompaña hoy un colaborador habitual de la casa, un gran profesional y sobre todo un incansable activista social. Está con nosotros el licenciado Carlos José Reyes Sánchez, quien se desempeña como letrado en nuestro Tribunal Constitucional y supervisor de la Suprema Corte de Justicia, a quien le damos la bienvenida cálida a este hermano que nos acompaña siempre que lo necesitamos. Carlos José, un honor tenerte nuevamente con nosotros. Gracias, de verdad, muchas gracias. El placer es todo mío y soy de la casa y me tenían un poquito olvidado, pero aquí estamos para compartir nuevamente de lo poco o mucho que podamos saber sobre el tema. Sí, hace un tiempo que no te teníamos por aquí, pero tú sabes que siempre el cariño es igual y que realmente lo que pasa es que estábamos en una serie de temas y tú sabes, siempre buscando la variedad para nuestra audiencia. Y hoy tenemos un tema bastante interesante y yo creo que a la gente le va a interesar, dado que lo estamos celebrando hoy, 12 de junio, esto del trabajo infantil. Pero antes de entrar a este tema tan interesante, Carlos, vamos a preguntarte, dado que estamos hablando de la infancia, vamos a ver un poquito, escudriñar un poquito en tu propia infancia. ¿Cuál era ese juego o actividad que tú hacías que a ti te desconectaba del mundo y te hacía sentir plenamente un niño? Bueno, yo en mi infancia, yo hombre de pueblo, como dicen por ahí, de campo, que Jarabacoa no es un campo, Jarabacoa es un pueblo. Y allá teníamos muchos juegos, especialmente los juegos... La ciudad de Jarabacoa. Ciudad de la eterna primavera, así es, Jonathan. Bueno, teníamos muchos juegos en el quehacer, más que nada eran juegos muy artesanales, por ejemplo, el juego de la placa, el topao, tú sabes, juegos que eran de la infancia per se como tal, ¿no? Y que eran muy entretenidos. Pero también en el ámbito ya más formal, deportivo, yo pude jugar béisbol, fútbol, baloncesto, voleibol. No era muy bueno en voleibol, no, pero jugué. También un poquito de tenis, ping-pong, porque gracias a Dios allá en Jarabacoa el oratorio era como el todo para el pueblo de Jarabacoa. Bueno, todavía en gran parte es como el todo, la casa deportiva de Jarabacoa es el oratorio. Y más que bien, uno allí practicaba todos los deportes. Ahí cuando llegaban los Juegos Salesianos Deportivos, no tenemos campo y pista, pero allá el campo de fútbol se convertía en campo y pista para uno practicar. No tenemos... cosa de ping-pong, se habilitaba un espacio para jugar ping-pong, lanzamiento de jabalí, tú sabes, uno podía jugar de todo, no para convertirte en un profesional en X área, pero sí para tú aprender cada una de las disciplinas. Claro está, muchos jóvenes se convirtieron en profesionales en su área,
Por ejemplo, el buen amigo Wilson Sánchez, que fue de la selección nacional y ahora es entrenador de las famosas Reinas del Caribe. Tenemos otros casos de jóvenes beisbolistas que están ahora en grandes ligas, en el baloncesto, es decir, personas que se dedicaron en lleno a esas diferentes disciplinas. Lo que jugábamos menos y éramos chiquitos, no llegamos a tanto, pero jugábamos. Pero significa eso que fueron unos años bien vividos, bien aprovechados, bien disfrutados, que es lo que una de las cosas que deben disfrutar los niños y los adolescentes y los jóvenes, que es disfrutar de sus etapas, cada una de sus etapas. Pero ya para que las personas que nos siguen en este programa tengan una idea clara, cuando se habla en el ámbito social de trabajo infantil, ¿cómo podemos definirlo de forma sencilla, entendible? ¿Cuál es la diferencia entre una ayuda sana en el hogar y una situación que ya vulnera al niño, que vulnera al menor? Bueno, podríamos definirlo como cuando es un trabajo sano, es como aquel trabajo que tú realizas sin entender que es un trabajo. Por ejemplo, labores del hogar, por ejemplo, que hay que limpiar la casa porque es algo compartido en la familia, todo el mundo tiene algunas responsabilidades, tú lo entiendes como una responsabilidad del hogar y no así como un trabajo. Ya cuando tú realizas el trabajo social e investigas y ves a aquellos niños que tienen un trabajo, vamos a decir, un trabajo infantil un poco abusivo, tú puedes, cuando vamos por la calle y vemos a esos niños que son, vamos a poner un ejemplo, limpiabotas. Ya no hay tantos, pero existen, ¿no? En mi pueblo todavía existen allá en Jarabacoa. Y aquí en la ciudad de Santo Domingo podemos ver niños limpiando cristales. Podemos ver niños en otros quehaceres, por ejemplo, en los mercados. ¿Sabes? Son trabajos forzosos, son trabajos no aptos para niños, pero también tenemos una realidad que no, tú sabes, que choca de frente con cada uno de nuestro quehacer. Y es, primero, la informalidad y segundo, la pobreza de muchas de nuestras familias. Cuando un jovencito, un niño llega a 12, 11 años, ya los papás le dicen, bueno, tú vas a la escuela en la mañana, pero en la tarde viene y me ayuda al puestecito que tengo, por ejemplo, en el mercado, o tal cosa, o tienes que buscártela para traerme, no sé, 2 o 3 pesos a la casa. Tú sabes, es una realidad que tenemos y que nos choca. Muy interesante lo que estamos tratando. Realmente trae ciertas contradicciones. Y dado que estamos hoy en una fecha tan interesante a nivel mundial sobre el trabajo infantil, desde tu experiencia, ¿cuál es el gran llamado de atención que busca hacer esta fecha a las sociedades de hoy en día? Bien, esta fecha hoy es, vamos a decirlo así, de suma importancia en los diversos quehaceres del trabajo social con los niños, adolescentes y jóvenes. ¿Por qué? Primero porque el trabajo infantil, la norma establece, vamos a decir, que algo, pero la realidad te demuestra otra. Muchas veces decimos, no, porque aquí la ley no se cumple. Vamos a decir que en principio es así. Sin embargo, como dije anteriormente, hay una realidad que nos choca de frente. Y muchas veces tenemos que tratar de ir convalidando o ir sopesando cada una de las situaciones. Las normas normalmente se piensan y se realizan buscando la sociedad ideal. Todas las leyes, aunque responden a una realidad X, tienen en su quehacer un principio básico, la progresividad. La idea de la progresividad, establecido también así en la Constitución, lo que busca es que cada una de las normas, incluyendo la Constitución de la República, sean progresivas en la realización de los derechos. Pongo un ejemplo sencillo para darme a entender. Por ejemplo, el derecho a la educación. Si vemos unos años atrás, había muchos proyectos por realizarse en la educación que no se realizaban por diversas razones. Uno de ellos, por ejemplo, la parte económica. Muchas cosas que veíamos en la educación siempre la atribuíamos a la falta de dinero. En el 2012-13 se aprobó el 4% para la educación. Muchas cosas en la educación han mejorado, pero hay otras que todavía no se consiguen. ¿Qué quiere decir eso? Que en el tiempo de unos 20 o 30 años para acá, la educación dominicana, aunque tiene sus precariedades, ha ido mejorando paulatinamente en diversos aspectos. Hay otros que hay que mejorarlo, pero se ha ido avanzando en el tiempo. Y asimismo podemos también mencionar la salud, el derecho a la salud. Podemos ir mencionando muchas otras cosas y vamos a ir viendo que la realidad es progresiva. Y asimismo lo tienen las normas, la Constitución de la República
y las diversas leyes, reglamentos y decretos que emiten el Poder Ejecutivo. Es más, le voy a poner un ejemplo sencillo. Hace unos 30 años no teníamos esa conectividad que tenemos en el día de hoy, es decir, los aparatos electrónicos y todo eso. Y fíjate cómo en el tiempo fue avanzando poco a poco. Primero la llegada de la conectividad y lo que fue haciendo el Internet. Luego comenzaron a llegar los dispositivos electrónicos diversos. La computadora de escritorio, luego vino la laptop. Teníamos el celular que ya era más accesible a todo el mundo. Luego llegaron los teléfonos inteligentes que comenzaron a tener dispositivos que comenzaron en poco tiempo a eliminar otros que tú tenías como algo como que se pensaba que nunca se iba a acabar. Y ahora mismo el celular es un todo. Tú tienes cámara fotográfica, tienes asuntos para grabar, tienes el reloj, la alarma despertadora. Es decir, ya en el celular tú tienes casi un todo que ha ido eliminando otras cosas. Y a eso es que le llamamos progresividad. No, ya tú tienes de todo en el celular. Y a eso es que se le llama el principio de progresividad en la Constitución y en las leyes. Eso es así. A veces escuchamos en los medios de comunicación, en el ámbito del gobierno, empresarios y eso, que hablan de convenios internacionales sobre la niñez. En un lenguaje llano, sencillo para nuestros radioyentes, para que podamos entender todos qué es lo básico que se protege con estos acuerdos mundiales que tienen como protagonista a la niñez y la adolescencia. Bien, todos los convenios internacionales, su finalidad es buscar el bien común o ir adaptando las distintas sociedades como a un marco general donde si yo estoy aquí en República Dominicana y en un futuro me quiero ir a vivir, por ejemplo, a Costa Rica, para poner un ejemplo de un país más o menos parecido al nuestro, a Panamá o a Puerto Rico, tener como algunas relaciones mínimas parecidas al estado, es decir, del estado que yo estoy al estado receptor. Los convenios o instrumentos internacionales es lo que le llamamos como que forman parte del bloque de convencionalidad. Y normalmente cuando entran a formar parte del bloque de convencionalidad, lo que hace es que tienen que ver con derechos fundamentales o derechos esenciales. Y esto no es más que obligar al Estado firmante a que cumpla, como dije anteriormente, progresivamente con las normas que este convenio establece. Si estamos hablando en este caso del trabajo infantil o de la erradicación del trabajo infantil, lo que estos convenios internacionales buscan y pretenden es que en el menor tiempo posible se pueda erradicar todas las formas de trabajo infantil, o por lo menos que se puedan matizar y llevar a que un trabajo muy forzado sea lo menos posible realizado por menores de edad. Ese es como el manejo. Y que al mismo tiempo en los países del hemisferio tengan más o menos la equivalencia en esta realidad, porque se ha firmado un convenio entre todos los países para llegar a estos fines. Esa es la idea, así vamos a decir, primaria de los convenios internacionales. Y nosotros como Estado hemos firmado diversos convenios relativos a la erradicación del trabajo infantil. Por ejemplo, con la Organización Internacional del Trabajo se han firmado unos 38 convenios, pero de diversas índoles. También con las Naciones Unidas. Aquí es que tenemos más con las Naciones Unidas, el PNUD, que tenemos la oficina aquí permanente. Se tienen muchos convenios en relación a claro, entre otras materias, pero con el objetivo de erradicar el trabajo infantil se tiene mucho que hacer en el país. Tenemos muchos convenios y al mismo tiempo también tenemos muchas faltas o falencias en dicho que hacer. Muy bien, si miramos nosotros lo que es la legislación en nuestro país, cómo maneja la sociedad dominicana la edad permitida para realizar actividades laborales. Y también algo que tú estabas comentando hace un rato sobre que nosotros como sociedad a menudo vemos que podemos pasar como algo normal que niños estén limpiando botas en parques, que el menor
esté vendiendo frutas en el semáforo o haciendo delivery en el colmado hasta altas horas de la noche en pasolas o bicicletas eléctricas. Como sociedad y como autoridades, ¿por qué, a pesar de que tenemos tratados y tenemos una ley, por qué nosotros nos hemos vuelto tan indiferentes ante estas irregularidades que se van dando, ante estas estampas cotidianas que vulneran pues la infancia? Sí, como has dicho, Jonathan, es cierto. Hay muchas, vamos a decir, precariedades en el quehacer o en la aplicación de la norma por las autoridades y por la misma sociedad. Pero esto responde a algo de lo que hemos comentado anteriormente. Mira, el trabajo infantil continúa siendo uno de los principales desafíos tanto de la sociedad en general, también como de la parte jurídica aquí en la República Dominicana. Aunque el país ha logrado avances significativos en las últimas décadas en diversas áreas del quehacer del trabajo infantil, se ha ido erradicando un poquito. La realidad muestra una distancia importante entre lo que es nuestras normas vigentes en relación al tema y las condiciones de muchos niños, niñas y adolescentes en este entorno. Te puedo decir que según datos de la UNICEF, de la misma Organización Internacional del Trabajo, la OIT, el trabajo infantil en la República Dominicana se ha reducido significativamente. Estamos en un situal importante de la reducción, es decir, actualmente, según la OIT y la misma UNICEF, de un 100% del trabajo infantil que teníamos en los años 90 y principios de los 2000, se ha reducido en la época del 2010 en adelante a la fecha, se ha reducido a casi un 8 punto tanto por ciento. Pero eso es más que nada estadística en las ciudades. Por ejemplo, Santo Domingo, Santiago, ciudades importantes, ¿no? Pero la realidad es que cuando vamos a las periferias de las ciudades, a los pueblos, ahí podemos ver que el trabajo infantil sí tiene un mayor peso en áreas como más familiares. Me explico esta parte. Por ejemplo, cuando tú tienes una finca de una familia, un terreno, vamos a suponer, sembrado de café, la familia, lógicamente, muchas veces tenemos algunas familias pobres que son las que tienen estos sembradíos de café o de cacao, por ejemplo, en la zona de Yamasá. Estas familias que venden ese producto a un muy bajo costo para no contratar empleomanía, ¿qué hacen? Que buscan primero sus hijos, los primitos de sus hijos, los amiguitos, y por un muy bajo precio te ponen a trabajar el niño. Imagínate tú un muchacho de 10 años que nunca ha visto 200 pesos juntos, te ofrecen 300 y el muchachito no es que te va a recoger 300 mate café, pero fácilmente te recoge en media tanda el trabajo de 2 obreros y él lo hace por mucho menos valor adquisitivo, y esa es la realidad que choca de frente con la norma. Te puedo decir que no es... Yo voy más lejos, incluso en lugares de cafeteros, incluso había, no sé si todavía existe, porque no lo tengo comprobado, donde las escuelas de la zona tenían un calendario especial para lo que era la cosecha de este fruto. Bueno, te puedo decir que lo pude ver, eso que acabas de decir, en la zona en los campos de Monteplata, específicamente en la zona de Yamasá, Peralvillo, por ahí que tienen grandes sembradíos de cacao. Y pude ver en unas actividades de unos campos misión que estábamos desarrollando cómo la escuela, esta era una escuela técnico profesional, como se le llama ahora, tenía un día a la semana, creo que era martes específicamente, como ese trabajo, o ellos le llaman, desarrollo de capacidades sociales, algo así era que le llamaban. Y no era más que ir a esos campos a aprender cómo se recoge ese producto, en ese caso el cacao. Y lo llevaban, el mismo trabajo que realizaban los obreros, lo estaban realizando esos cursos de esas escuelas técnicas. Y yo lo pude ver, tal cual tú dijiste, tú pusiste el ejemplo del café, y yo pude ver esto, pero con el cacao. Bueno, queremos darle la bienvenida a quienes se unen con nosotros a esta hora a través de Vida FM 105.3. También a aquellos que nos siguen de manera diferida a través de nuestro podcast. Hoy conversando con un querido colaborador, Carlos José, con quien estamos tratando el tema sobre el trabajo infantil, día que se conmemora justamente hoy. Estamos hablando sobre este renglón de la sociedad muy afectado
Y otra cara muy dolorosa que queremos ver en esta conversación y que se nota bastante en las esquinas de nuestro país, en los semáforos, son las personas, muchas veces de origen extranjero, que pasan el día pidiendo dinero con niños muy pequeños o bebés en brazos, como una forma de conmover a los que van en sus vehículos. Desde el enfoque de los derechos humanos y la protección infantil, ¿qué se está dejando de hacer a nivel institucional para frenar esta forma de explotación que promueve el mendigar en las esquinas de nuestro país? Sí, mira, ese ha sido un tema, vamos a decir, que capital en todas las negociaciones y los convenios que ha firmado el Estado Dominicano. Porque cuando tú tienes un Estado muy cercano al nuestro, como es el Estado, la República de Haití, que estamos prácticamente unidos, no hay forma de separarnos en el tiempo, pues estamos unidos. Y normalmente esas personas que vienen de ese hermano país, muchos de ellos al momento de no encontrar trabajo por diversas razones, o encuentran unos trabajos muy poco remunerados, optan porque una parte de la familia, en ese caso la mujer y con los niños pequeños, salgan a pedir a la calle. Pero eso también ha conllevado como que se tenga una especie de negocio con eso, porque hay personas muy inescrupulosas, vamos a decir así, que han visto esto como un negocio. Por ejemplo, tú llevar a una persona a pedir, tú le garantizas la comida y ellos te dicen que sí. Claro, no es que ustedes lo vamos a hacer, ninguno de nosotros lo vamos a hacer, pero se ha visto que esto ha sucedido. Le garantizan la comida, entonces lo que ellos recolectan en ese pedir en las diversas calles del país, específicamente aquí en Santo Domingo y en Santiago, es repartido con la persona que te llevó a ese punto. Como tú no tienes, vamos a decir, que ningún tipo de inversión realizando, todo el dinero que llegue es ganancia. Entonces, si tú tienes una persona en una esquina pidiendo dinero con un niño en brazos, puede que recaude, no sé, 1,000, 2,000, 3,000 pesos. Entonces, cuando viene la otra persona, te recoge para llevarte a tu casa, comparten mitad lo recaudado. Y eso se ha visto aquí en el país. Y se tienen muchas personas desarrestadas, muchas personas han sido devueltas a su país porque solamente no son de origen haitiano. También hay muchos dominicanos que están en eso. Pero también en el tiempo se ha visto que con la situación presentada en Venezuela, que la situación no solamente era con ciudadanos haitianos, sino que también algunas personas de ciudadanía venezolana que llegaban en situaciones precarias, también lo estaban utilizando, diríamos así, como una especie de trata de blanca o trata de personas. No tan solo que para mujeres también se ponían en esa situación, hombres, niños, niñas, y como dijiste anteriormente, con mujeres con niños en brazos. Pero se ha legislado para eso, se ha trabajado para ello, se ha reducido mucho el número en la ciudad. No voy a decir que no hay, sí hay, pero hay mucho menos que lo que podíamos ver, por ejemplo, el año siguiente a la pandemia. Es decir, en el año 21, 22 era algo exagerado. Y también se ha ido trabajando desde mucho antes, se ha ido tratando de minimizar eso que se veía en la calle, que era muy, muy penoso. Y también la misma UNICEF, como parte de las Naciones Unidas, ha ido presionando a los estamentos del Estado con la finalidad de reducir al máximo esa situación presente. Pero, como dije anteriormente, se hace un poco difícil por la situación que atraviesa el vecino país de Haití. Bien, y pasando a otro tema que estuvimos hablando antes de iniciar el programa, que es sobre la realidad de los muchachos que firman de manera profesional, por ejemplo en el béisbol, pero también se da en otras disciplinas del deporte. Pero vamos a hablar de béisbol porque se dio durante muchos años que por ese sueño de mejorar, de alcanzar un mejor estado de vida, pues muchas familias pues incurrieron en fraude, muchas familias entraron en un modo, digamos, de insurrección a lo que era la ley y pues falsificaban acta de nacimiento, etcétera, para poder firmar, lo que llevó a que las organizaciones de grandes ligas comenzaran a firmar a los muchachos a los 16 años. Ya esto se está corrigiendo, pero queremos saber sobre esto, análisis, sobre esto que vemos, se ve como un juego, pero es un trabajo. ¿Cómo se analiza esto de las firmas tempranas? Porque todavía sabemos que hay personas que preparan a esos muchachos
a los 16 años, dígase que los estudiantes están saliendo antes de concluir su ciclo de estudios, están saliendo también para lo que es la preparación para luego una futura firma. Cómo se ve esto, cómo se analiza esto, y se ve como esto como una oportunidad de vida o entra en la categoría de un trabajo temprano. Bueno, vamos a categorizarlo, ¿no? Mira, vamos a arrancar por la última parte. Para la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, para ellos la práctica deportiva infantil no entra como trabajo. Es decir, ellos no lo tienen previsto como un trabajo, sino que es algo recreativo, donde ya pasa a ser un trabajo cuando comienza a existir el cobro. ¿Qué han hecho las escuelas coach de béisbol y la misma Grandes Ligas? Lo que tú planteaste anteriormente era la realidad, aunque no te voy a decir que todavía puede que suceda. ¿Qué sucedía anteriormente? Los equipos de Grandes Ligas te contrataban menores de edad, es decir, 14, 15, 16 años, y ya tú con 17 años era viejo para tú jugar, para tú firmar para la pelota. ¿Qué pasa? La MLB, con un caso que sucedió 2016-17, con algunos menores que firmaron muy temprana edad, entre 12 y 13 años, ya estaban firmando, claro, los padres y los menores ya estaban firmando y las escuelas lo tenían. Muchos de estos menores en el tiempo se caían, pero ya, es decir, ya lo tenían asegurado los distintos equipos de Grandes Ligas. La MLB y el mismo Estado Dominicano han tratado de buscar la forma de evitar esto. Entonces, ¿qué se ha ido realizando? Lo primero, que entre el Estado Dominicano y la MLB, con principio con la Junta, se buscó primero tratar de frenar la falsificación de actas de nacimiento de muchos de estos muchachos que, como ya luego de 16 años se entendía que eran viejos, ya no lo querían firmar. Pero también se daba otro caso. Teníamos unos muchachos muy jovencitos, 12, 13, 14 años, que como eran muy jóvenes, no lo querían firmar. Entonces ellos querían aparentar tener 16 años, 17 años, y falsificaban también actas de nacimiento con la finalidad de lograr esa firma. Se vieron ambos casos. Entonces, ¿qué hizo el Estado Dominicano y las Grandes Ligas? Buscar el método de frenar esta parte. ¿Y cómo se ha ido logrando poco a poco? Lo que ellos le han llamado como los sorteos que hacen de los equipos, con la finalidad de que se va a sortear cada año un grupo de jóvenes de 18 años para firmar con los equipos. Y estos sorteos son los que han ido frenando más o menos eso, porque ya la firma es a partir de 18 años. Por tanto, los muchachos hay que esperar que lleguen a ese mínimo de edad. Pero, aquí está el pero en esa parte. Las escuelas de coaching, de entrenamiento, que no están directamente ligados a los equipos, te cogen el niño desde muy temprana edad, de 12, 13, 14 años, para entrenarlo de manera profesional. ¿Qué hacen estas personas? Que firman acuerdo con los equipos para que otro equipo no venga a firmarte los muchachos que tú tienes ahí. Entonces, ahí es que han venido algunos problemas de que para que los muchachitos desarrollen rápido, le inyectan algunas cosas que hemos visto, algunos jovencitos que han fallecido, le dan esteroides, lo ponen a los muchachos para que se desarrolle ese cuerpo de una manera rápida, como si fueran pollos, y eso ha conllevado muchísimos problemas de salud para esos menores de edad. Se ha ido también tomando en cuenta esto y se han tomado algunas medidas de lugar, pero esto no quiere decir que no siga sucediendo. Bueno, y tenemos la realidad de que no solamente pasa en el béisbol, también sucede en otras disciplinas. Por ejemplo, el baloncesto. Tenemos algunas niñas menorcitas que están ya jugando en el baloncesto de Estados Unidos, también en otras disciplinas deportivas. Tú sabes, vamos a decir que se han ido destacando en esas realidades. Pero eso no quita la situación que hemos comentado, de que ¿es o no es un trabajo? Para los organismos no es un trabajo porque es algo recreativo, pero inmediatamente comienza a existir un pago, ya se considera un trabajo. Además de que estas disciplinas deportivas interfieren con diversas cosas de lo que decíamos anteriormente, del desarrollo normal de un niño. Por ejemplo, interfiere con la educación. Afecta a la salud física y mental porque lo someten a una presión de entrenamiento como que ya es un adulto y ya no se ve el deporte como algo recreativo, sino como una obligación. Impide el desarrollo integral del niño, la niña, el adolescente,
genera como una especie de explotación económica, aunque no vaya directamente al menor, sino a los padres o al coaching, y se distingue entre esto, lo que podría ser el trabajo o lo que es algo recreativo. Ahí más o menos radica la diferencia. Lo cierto es que en República Dominicana y en nuestra región el trabajo infantil es una realidad y es algo con lo que debemos de seguir luchando, ¿verdad? Y para los oyentes que se preocupan por su entorno, nuestra gente que están en sintonía y que siempre viven pendientes, si alguien nota que un niño o adolescente está en una situación de riesgo o explotación obvia en su comunidad, ¿qué se recomienda hacer o dónde se puede acudir, con quién se puede comunicar de manera amigable para reportar esta situación y que se le busque una solución? Tenemos muchos organismos, algunos organismos dedicados a este, pero el más idóneo para todo lo que tiene que ver con situaciones de los infantes es el CONANI. Siempre se publican los números y todo eso, pero también tenemos otros organismos que también se preocupan por esta parte, como es la misma fiscalía. Ahora tenemos fiscalías barriales, que la idea de las fiscalías barriales, en principio, y es lo que se tiene previsto en la ley del Ministerio Público, son como para tener mayor acceso a las situaciones del día a día del quehacer del pueblo, del barrio, ¿no? Ahí por eso se crean las fiscalías. Recordemos que la fiscalía anteriormente, hace unos 10, 15 años, estaban única y exclusivamente en los palacios de justicia. Los palacios de justicia están en los municipios cabeceras de cada provincia. Por tanto, los municipios periféricos no tenían fiscalía como tal, al menos no fuera en el juzgado de paz. Pero al llevar las fiscalías barriales, llevarla a los pueblos, a los barrios, la idea es que estén presentes y sea como el primer acceso de la ciudadanía para el acceso a la justicia, por esa parte. Pero también tenemos otra parte que es el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer no solamente se dedica como a actividades que tienen que ver directamente con la mujer, aunque ese es su norte, vamos a decir así, pero ellos también emplean todo lo que tiene que ver con asuntos de familia. Por eso que ustedes han escuchado en algunos momentos que se quiere que en vez de que sea Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Juventud, Ministerio de Asuntos que tienen que ver con niños, que se cree el Ministerio de Familia. Es porque algunas de las cosas que hace el Ministerio de la Mujer van dirigidas a la familia como tal. La mujer, los dos niños, la familia completa, los hombres, van dirigidos a todo eso. Y ustedes han visto casos que ellos tratan de defender y se han constituido en tribunales para defender niños, niñas, adolescentes, a las mujeres como tal, en situaciones diferentes, tanto contra particulares o contra el mismo Estado. En algunos casos se ha visto esta realidad. Pero es, por lo que decías, la realidad latinoamericana y también la realidad dominicana es que muchas cosas nos chocan de frente. Por ejemplo, que tenemos desafíos muy consistentes y que se ven para el asunto del trabajo infantil, que están estrechamente vinculado a lo que es la pobreza, la desigualdad social, la falta de información tanto económica como de todo lo que está pasando en el mundo, y la exclusión educativa. Porque muchas veces entendemos que la exclusión educativa es porque tú no accedas a la educación. También la exclusión educativa es que aunque tú estés en los centros de educación, no te llega una educación integral, buena, sino que te le pasan el pañito por arriba como para salir de los muchachos, y no debe ser. Muy bien, y realmente ya pasando a otra faceta que vamos a recordar que estamos conmemorando el Día contra el trabajo infantil. Parece contradictorio, pero en algunos países, tanto por ejemplo de Norteamérica como también de Europa, ciertos sectores desde su propia sociedad pues piensa que los adolescentes, y también en la República Dominicana se da esto, hacen una pequeña pasantía o un trabajo de supervisión que está supervisado por los padres o por otras entidades durante las vacaciones. En otros países incluso o estados pues se puede hacer esto desde el último año de la escuela, supervisado por la propia escuela. Y esto sugiere que se ve como una actividad que se ve formativa y se ve con muchos beneficios. En este sentido, ¿cuáles son los beneficios de este enfoque que pareciera que va en contra de esta disposición, pero que mucha gente y en muchos países desarrollados se practica? Sí, las pasantías tienen, vamos a decir que son bastante debatibles.
por diversas razones. Tú tienes unas pasantías que van desde asuntos que tienen que ver con, por ejemplo, los médicos, para ponerte un caso ya de mayor edad, ¿no? Y tú tienes que la pasantía que realizan los médicos en los primeros años son remuneradas de manera precaria. Por eso es que muchos médicos al inicio se quejan de la forma como son tratados. Pero no solamente pasa en los médicos, pasa en otras áreas. Ahora bien, llevándolo a lo que nos corresponde, ¿no? Que tiene que ver con el asunto de las pasantías en los menores de edad. Tal cual tú acabas de indicar, Jonathan, las pasantías en otros países, específicamente ya el último año, muchas de ellas son remuneradas por diversas razones. Ya el niño va a entrar al quehacer laboral, va a conocer el trabajo, está saliendo del ámbito educativo al trabajo formal de laboral, y por eso muchas de esas empresas en otros países lo ponen hasta en el verano para que los muchachos vayan conociendo la realidad a la que se van a enfrentar en el futuro. Ahora bien, vamos a decir que en la República Dominicana la doctrina en este aspecto está muy dividida por diversas razones. Por un lado, la ley quiere proteger la niñez de manera amplia, es decir, quiere buscar la forma en que los niños no trabajen de ningún tipo de índole. Ese es como el espíritu de la norma. Sin embargo, recordemos que el Estado prohíbe el trabajo infantil de todas formas. Entonces viene la segunda parte. Vamos a llevar a los niños a realizar unas pasantías que podría ser hasta contradictorio por diversas razones, no, por lo que hemos ido conversando. Entonces se discute, vamos a llevar al menor para que haga la pasantía y sea de manera remunerada. Recordemos que anteriormente, cuando estábamos hablando del deporte, les dije que para la OIT, la parte se convierte en trabajo cuando tú recibes una remuneración. Entonces, si nosotros hemos firmado acuerdos con la OIT, donde el trabajo infantil se presupone que arranca a ser un trabajo infantil cuando te pagamos, cuando hay una remuneración por el medio. Por eso muchas veces la doctrina o el quehacer político dominicano ha establecido que las pasantías de los menores en las diversas empresas, mismas instituciones del Estado, no sean remuneradas para mantener esto. Y a veces que sean un día a la semana, 2 días a la semana, no más de ahí. Y es lo que antes le conocíamos, creo que todavía se usa como las 60 horas. Pero esto ha conllevado, tú sabes, que a veces se vea como hasta abusivo, porque el menorcito, el niño, la niña, te hace unos trabajos de personas que son muy bien remuneradas y eso le genera un beneficio extra a la empresa. Entonces, ¿qué se ha visto? Que las empresas pueden hacerle de forma no remunerada como una especie de regalo al menor. Y he visto en algunos casos que lo hacen a través del centro educativo. Es decir, es como una donación al centro educativo por X trabajo que realizan los menores, no lo ponen así, lo ponen como donación. Y lo que hacen es que el dinero se utiliza, por lo menos lo que he visto en algunos casos, se ha utilizado para la, ¿cómo le llaman? La promoción de los menores, es decir, para la graduación. Tú sabes, lo que ellos hacen, que tienen fiesta para y todas esas cosas. Exactamente. Eso he visto en algunos casos, no en todo, pero en algunos casos sí lo he visto. Pero más que nada cuando es con empresas privadas. No lo he visto cuando ellos van a alguna institución del Estado, no he visto ese tipo de remuneración porque se entiende que el Estado no ha adquirido ningún tipo de beneficio de ganancia por ese trabajo, aunque yo entiendo que sí, pero no lo he visto con instituciones del Estado. Solamente he visto esto aquí con algunas empresas privadas. Pero es algo que decías anteriormente, Jonathan, y se ha visto que en los países desarrollados, como Estados Unidos, España, Francia y en el mismo Brasil, se está comenzando a que estas pasantías sean remuneradas, aunque sea de un menor costo, porque ellos están realizando un trabajo y de eso le está dando un beneficio pecuniario bastante amplio a las empresas donde van los menores a desempeñar sus pasantías. Claro que sí, estamos claros también de que cuando un joven empieza temprano a trabajar, aunque sea de manera de pasantía y esas cosas, ciertas actitudes y aptitudes se van forjando en él. Entonces, ¿cómo ayuda el trabajo supervisado y controlado a que un joven aprenda, por ejemplo, el valor del dinero, el valor de la puntualidad, el sentido del logro? ¿Cómo ayuda? ¿Cómo se puede evidenciar la ayuda que hace el trabajo supervisado? Sí, claro, ayuda bastante al menor. Mira, esas pasantías que se hacen, primero
primero crean como ese sentido de productividad en el menor, en el infante, ¿no? Imagínate, comienza primero, cumple un horario, ejerce unas tareas para las cuales él no estaba, vamos a decir que no estaba preparado, pero se está preparando para ello. Ejecuta o produce, tiene resultados en el trabajo que está realizando. Y eso, o sea, que el ser humano, por los resultados, siente una satisfacción especial, ¿no? Hice algo bueno, hice un trabajo bien. Y tú sabes, cuando te lo dicen, tú te sientes bien. Y eso va llenando, y vamos a decir que suena feo así, pero va llenando el ego del niño para el trabajo que vaya realizando. Y esto va también creando como ese deber ser que tú vas a tener que realizar en la sociedad, porque ahí tú vas entendiendo que no todo, que los papás tuyos, no todos, a ellos no se los regalan, sino que tú tienes que esforzarte para lograr esto. Y en ese sentido, todo el trabajo que tú vas realizando y todo este, vamos a decir que engranaje que tú vas adquiriendo, tú vas comenzando a coger transporte público, a chocarte con la gente, puedes tener algún tipo de ayuda alimentaria en esa institución o empresa. Tú vas teniendo como ese fogueo social y eso ayuda bastante. Y ese mismo sentir te puede llevar al menor a entender que ya él está realizando una actividad productiva, aunque no tenga así el pago de la remuneración que él, viendo los compañeros del trabajo, lo que sí son remunerados, viendo cómo van progresando en el tiempo, ellos dicen, bueno, ya yo me puedo ver en esta persona o en aquella persona. También tiene su periquito, como dicen por ahí, ¿no? Porque muchas veces este trabajo de adolescentes se podría encubrir, vamos a decir así, que un trabajo gratuito que estén realizando estos menores. Y ahí es que está como el problema en esta situación. Podríamos decir que esta educación supervisada es legítima, pero al mismo tiempo podría ser ilegal porque, como te dije, podría ser estar disfrazado de un trabajo de adolescente y te lo quieren poner gratuito y el niño desarrollando un trabajo bastante fuerte que puede desarrollar una o dos personas que sí ya está en el sistema laboral y lo está desarrollando un menor que lo está haciendo de manera gratuita. Podríamos ver muchas cosas porque se podría ver que ellos están reemplazando a algunas personas que ya están en su etapa laboral porque cumplen jornadas excesivas. Entonces tú pones a dos menores que te hagan el trabajo de 3 empleados. La supervisión educativa es sumamente importante en estas actividades para evitar este riesgo. Bien, muchos padres pues se criaron con el valor del trabajo, a lo mejor no tan supervisado como nosotros pretendemos que tal vez fue o es actualmente, pero sí aprendieron el valor del dinero, el valor del trabajo, el valor de la puntualidad, así como decía Blanca. Y para aquellos padres que se criaron en ese ambiente de trabajo, que sus padres pues le fomentaban este ambiente, no solamente remunerado, sino también de los quehaceres del hogar. Para estos padres que nos escuchan, ¿de qué manera se puede empezar a fomentar la cultura del esfuerzo y la responsabilidad económica en el hogar sin necesidad de exponer a los hijos a los peligros de la calle? Jonathan, has dado en el clavo. Mira, o escuchen, la situación no es tan fácil porque cuando, como tú has planteado, cuando un padre nosotros como padres, nos creamos en ese sistema en el cual el trabajo era como parte del quehacer diario de, por ejemplo, no sé, hacer cosas que debían hacer los adultos, pero que era como algo normal que lo hiciera un niño. Como tú sacas lo del chip, el pensar de los padres de hace unos años atrás, fueron nuestros padres, y nosotros que ahora somos unos padres que estamos educando, ¿sabes? Ahí es como el choque de esa situación. Sin embargo, podemos ver que la generación de padres actuales, no voy a decir que todo no va, porque todo tiene su excepción, han estado haciendo lo posible por lograr que los menores no trabajen. Claro está, los quehaceres del hogar sí aún, tú sabes, ponen que lo hagan, pero no, por ejemplo, como un asunto de algo obligatorio, sino, por ejemplo, tú tienes que tener tu habitación limpia. Y eso conlleva que el mismo niño, niña, adolescente, comience a tener una etapa de organización. Y eso no se ve como un trabajo infantil, sino como que tú debes vivir en un sitio limpio y eso conlleva que tú también seas limpio. Y ahí vamos viendo situaciones. Ahora bien, cuando ese trabajo doméstico tú lo puedes ver como algo abusivo cuando la casa tiene 3 habitaciones y un patio con 5 o 6 perros y tú pones al muchachito, a la niña,
que tiene que bañar los 5 o 6 perros, recoger todas las heces fecales de los animales y diversas otras situaciones, tú sabes, ya ahí como que la cosa se me está yendo de la mano. Vamos a repartirnos las labores del hogar para que el niño vea que no solamente que él está trabajando, sino que es un trabajo de como familia, un trabajo del hogar, y no se vea como algo abusivo y no sea algo abusivo. Pero cuando cambiamos ese sentido, tú sabes, y queremos como que el niño o la niña lo haga todo, como vemos algunos videos en redes sociales, como una madre que dice, o un padre, la lavadora que me llegó hace 9 años ya está en funcionamiento. Tiene a la niña o el niño de 9 años y es el que está lavando, está fregando, tú sabes, no debe ser así. Pero sí darle sus responsabilidades. Por ejemplo, que el cuarto esté limpio, que usted usó un plato, friéguelo. Tú sabes, cosas así que te van dando esa especie de educación y de limpieza. Ahí sí es buena esa parte. Pero tenemos que también tratar de ser equilibrados en los trabajos que vamos poniéndole a desempeñar a los menores. Eso es así. Interesantísimo lo que hemos conversado en este día con nuestro invitado Carlos José. Y antes de que ya tengamos que cerrar, hay una situación que no la hemos tocado también. Y por ejemplo, esos padres que tienen empresas y que sus hijos tienden a ser como los sucesores y para poder suceder bien tienen que ir aprendiendo lo que hacen papá y mamá en la empresa. ¿Qué tratamiento se le pudiera dar a este tipo de situación con esos papás que tienen empresas y sus hijos van para aprender y a la vez también realizan un trabajo? Esa situación ahí sí es como algo complicado. Vamos a explicar el por qué. Cuando es, por ejemplo, ahorita conversábamos cuando cuando vemos padres muy pobres que tienen una tierrita para la agricultura y usan a los menores para que les ayuden en ese trabajo de la agricultura. Lo podemos ver, pero el caso que acabas de presentar, los padres y los mismos niños no lo ven como un trabajo, sino que lo ven como su herencia en el futuro. Y los mismos padres lo ven como que ese va a ser el continuador de esa empresa y por tanto debe aprender todos los quehaceres de esa empresa. Lo hemos visto, por ejemplo, en grandes cadenas de supermercados, que los padres, los abuelos tienen sin número de muchachos ya en una edad casi productiva y lo hemos podido ver que comienzan a trabajar a muy temprana edad, pero no le dicen que es un trabajo como tal, sino que le dicen como esta es tu herencia o esto es de lo que tú vas a vivir en el futuro o de lo que tú vives ahora. Y se lo inculcan de una manera tal que ellos no lo ven como un trabajo, sino que ahí es que tienen su futuro garantizado y por tanto deben aprender ese oficio con la finalidad de mantenerlo en el tiempo. Y ahí muchas veces el mismo Estado no ha logrado entrar en ese tipo de labores. Sí, algo que debemos resaltar es que muchas de esas familias que tienen ese tipo de empresas y que llevan a los menores han suavizado en el tiempo el quehacer y muchos de ellos han esperado que los muchachos ya tengan algún tipo de documentación, por si va alguien del Ministerio de Trabajo a revisar que esos muchachos que estén ahí, hijos de ellos y que pueden estar desarrollando algún tipo de trabajo X, no verse comprometido con algún tipo de sanción del Estado. Pero sí podemos verlo, tú sabes, y estarán ahí. Y ellos han ido creando, vamos a decir que han ido creando conciencia con relación a este tipo de trabajo y a los menores lo llevan, pero no abusan en el tiempo. Te lo pueden llevar, no sé, 1 hora, 2 horas, 3 horas y ya. Pero se ve y es difícil porque desde muy pequeño le inculcan que de ahí es que van a vivir y ya ellos no lo ven como un trabajo. Esa situación es más difícil que lo que planteamos anteriormente, por ejemplo, de la agricultura o de otros tipos de trabajo como el limpiavidrio, los limpiabotas. Ahí se hace un poco más difícil. Bien, se nos terminó el tiempo, Carlos. Ya para cerrar, lamentablemente, dinos una muy breve frase para que quede como mensaje para las personas que nos escuchan. Bueno, decirle, como a modo de conclusión, vamos a decir así, que desde una perspectiva de los derechos humanos, el gran desafío que tiene el Estado dominicano ya no es únicamente prohibir el trabajo infantil, sino que el gran desafío es construir condiciones económicas y educativas que hagan innecesario que el niño, la niña o el adolescente
trabaje para sobrevivir conjuntamente con su familia. Bien ahí. Bueno, y con estas palabras de nuestro invitado de este día, cerramos nuestro espacio, agradeciéndoles a ustedes la amabilidad de su sintonía, también agradeciéndole a Carlos José por siempre arrojar luz a cada tema que tratamos con él. Señores, gracias, muchas bendiciones, cuídense mucho, que tengan un feliz fin de semana y quienes nos estén escuchando en la semana, también que tengan una feliz semana. Jonathan. Bye bye, nos escuchamos próximamente. Bendiciones. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.